Alumnos, buenas tardes. Entonces, el tema de hoy día va a ser aplicación práctica del ejercicio de la planilla electrónica, ¿ya? La vez pasada les estaba conversando que nosotros primero, como la planilla es amplia, son varios pasos, primero tenemos que ingresar información al registro, todos los datos de los trabajadores, de sus derechohabientes, sus contratos, importes pactados, tiempo de contratos, regímenes, duración de contratos, no solo esa duración de contratos, sino también modalidades, si ese trabajador tiene AFP o NP, estado de educación, estado civil. Bueno, bastante información que se registra en este registro. Posteriormente pasamos al PLAME, donde ya para el PLAME vamos a trasladar la información que trabajamos. Previamente en algunas empresas lo trabajan en un sistema computarizado, otros lo trabajan en un Excel, independientemente. Pero ya en el PLAME se traslada toda esa información para proceder a hacer posteriormente la declaración del PLAME, ¿no? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es el ejercicio en el cual lo básico o lo elemental que debe de tener pues una planilla es, nosotros estamos partiendo de una planilla de 10 trabajadores, en las cuales en una columna siempre debe de ir la identificación del trabajador, primero por su DNI, que es por la parte que casi siempre logramos nosotros identificar al trabajador, sus datos personales, como son pues los apellidos y nombres, el cargo en el cual ocupan, para el cual han sido contratados. También debe de ir el banco, si es que tiene y le pagan a través de una transferencia. ¿A qué bancos? Algunos tienen Interbank, Scotiabank, el crédito, etc. Código de las cuentas. Y en lo posible de una vez las cuentas. ¿Por qué? Porque no solo el área de recursos humanos elabora la planilla, encuentra cálculos, sino que también se pasa al área de pagos la planilla para que abone a los trabajadores. Entonces, siempre debemos tener un Excel con toda esa información. Es por eso que acá se le está mostrando una planilla un poco actualizada para los trabajos. Entonces, así como tenemos los códigos de las cuentas, los números de las cuentas, siempre debemos tener las fechas de ingreso, porque hay trabajadores que ingresan de una forma muy antigua, otros renuevan, todo un historial del trabajador en cuanto a su trabajo, que a veces dejan 3 meses, 6 meses, un año, o a veces solo un mes, vuelven a trabajar después de un mes, independientemente cómo sea el giro de la actividad del negocio, de la empresa. Y dentro de eso se recomienda siempre tener pues un Excel en el cual nosotros podamos visualizar no solo las fechas de ingreso de los trabajadores, sino también su fecha de cese en el caso pues que se le liquide. Y una columnita en la cual nosotros podamos siempre calcular las horas extras, si es que las tiene, si es que trabaja. Ustedes saben que las primeras 25 horas extras, les comenté que era el 25%, a partir de la tercera, tenemos, si contamos con el 35%, ¿sí? Y una columnita que debe
separarse para las vacaciones, porque a veces al trabajador, dentro de sus 30 días por A o B, tiene algún inconveniente y se le da permiso, tal vez una semana, 15 días, a cuenta de sus vacaciones, ¿no? Es en cuestión de coordinar empleador con trabajador. Acá también tenemos que ver nosotros que los trabajadores, si bien tienen un mes de vacaciones, a veces no se les da el mes completo, se les da en 2 partes, 3 partes, de acuerdo a cómo se parten. Entonces, si es así, nosotros en la planilla pues tendríamos que colocar los días que trabajan, y si supongamos de estos 30 días ha salido 7 días de vacaciones, pues tenemos una columna para poner las vacaciones, y la boleta de ese mes saldrá por los días de vacaciones más sus horas y días trabajados, ¿no? Por eso es más o menos un modelo en el cual deberíamos un poco de llevar ese control, ¿sí? Bien, entonces, una vez que nosotros podemos tener eso, también debemos tener una columna en la cual nosotros colocamos las horas que normalmente, los días que normalmente un trabajador debe de laborar. Para con esa cantidad de días, pues se procede a hacer los cálculos respectivos de su boleta de pagos. Así también debe de integrar esta columna, pues, el importe de su remuneración, ¿no? Entonces, esos son los elementos necesarios e indispensables para poder nosotros elaborar una planilla. Porque si nosotros ya conocemos cuál es su remuneración básica, pues en esa columna simplemente vamos a trabajar en la columna de su sueldo, que es el que normalmente ha sido contratado. Independientemente de esa columna, de donde va a ir la remuneración básica, pues vamos a tener la columna en la cual vamos a detallar los días, calcularle su remuneración en función a sus días que ha trabajado. Si trabaja los 30 días, pues no hay problema, porque casi va a salir, en pocas palabras, el mismo importe de la remuneración básica. Pero hay ocasiones que no es así. Vamos a poder ver que trabaja 28 días, 30, faltó un día, faltó otro día. Entonces, para eso es bueno tener también una columna de días no trabajados, en el caso de faltas, ¿no? Porque a veces nos piden esa información, la gerencia, y es bueno porque a veces el trabajador reclama cuando le hemos calculado mal. Entonces, así cuando viene a revisar en el área de recursos humanos qué pasó, nosotros podemos mostrar la planilla y decirle, mira, tantas horas extras has trabajado, tantos días has faltado, y bueno, y así él lo puede apreciar. Conclusión, una vez que nosotros tenemos una columnita en la cual ya estamos con las remuneraciones básicas, pues si en este caso no ha habido días que ha faltado o dejado de trabajar, simplemente pues la columna del mismo número de días trabajados debe ser el mismo día, el mismo monto en el cual nosotros vamos a calcular su sueldo, porque si no ha trabajado va a ser la remuneración básica, la columna, va a ser prácticamente casi igual que la remuneración por sus días trabajados. La diferencia se daría en caso de que puede haber algunas faltas. También es muy importante tener la columna de la asignación familiar, en el cual pues nosotros podemos saber si ese trabajador, desde que está recibiendo asignación familiar, es porque simplemente debe de tener hijos menores de 18 años. No es por si acaso en algunas ocasiones que lo ponen porque es casado. No tiene nada que ver
La asignación familiar se da por hijos, por si acaso. Es por hijos, no es porque es casado. ¿Sí? Y un solo importe, no por la cantidad de número de hijos que deba de tener. Caso que sí, nosotros analizamos una planilla de construcción, se le paga por el número de hijos que tiene. ¿Sí? Esa es una de las ventajas para el trabajador en el caso de construcción. Por eso muchos, a veces los que se dedican al sector construcción, es una planilla un poco cara, ¿no? Porque en función del número de hijos se les cancela, siempre y cuando demuestren pues que sus hijos están estudiando. Y bueno, eso es simple demostrarlo porque se hace llegar el documento que lo pruebe nada más. Entonces, así como tenemos la columna para los días que trabaja, para asignación familiar, también en el caso de días feriados, porque ustedes saben que entre un mes a veces hay pues 1, 2 o 3 días feriados y sirve para el control y cuando venga a reclamar el trabajador, porque a veces también, si bien el trabajador tiene derecho a su domingo, a veces lo trabaja. Entonces, por eso debe ir una columna aparte el domingo que se trabaja, porque el pago es obviamente totalmente diferente y no se puede calcular de la misma forma su cancelación. Bien, teniendo en consideración ya más o menos estas columnas, nosotros procedemos pues a trabajar una planilla y en el caso de un ejercicio que les di, en ese ejercicio les hablábamos de la fecha de ingreso de los trabajadores, si estaba en AFP o en ONP. También hicimos mención a si alguno había sido liquidado, había trabajado más o menos horas. Entonces, en función de eso, vamos a desarrollar las operaciones. Por decir, en este caso, nosotros en el ejercicio manifestamos que el trabajador León Fiestas Walter había laborado, pues el día 15, 3 horas extras adicionales a sus 8 horas normales que debe de trabajar, y el día 29 trabajó 2 horas. Entonces, si nosotros sacamos cálculos, miren, si decimos que el día 15 ha trabajado 3 horas, ya sabemos que las dos primeras son de 25% y la tercera es al 35%. Y también si nosotros entendemos que en el ejercicio hablamos de que el día 29 ha trabajado 2 horas. Entonces, esas 2 horas son al 25% igual que el día 15. Entonces, si sumamos 2 horas, el día 15 más 2 horas del día 29, estamos hablando de 4 horas extras que vendrían a ser en la columna del 25%. También tenemos una hora extra al 35%, porque el día 15 estábamos hablando que se trabajaron, ¿cuántas horas? 3, ¿verdad, muchachos? ¿Me están siguiendo, muchachos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, Sí, bro. la ventaja de tener un poco separado estas columnas, ya sabemos las horas que se trabajan, cuántas al 25%, cuántas al 35%, para que nos ayuden en los cálculos. Normalmente, también en el ejercicio práctico, nosotros hablamos que los trabajadores pues han laborado sus 30 días, pero también haciendo especial énfasis que vio una trabajadora que el 31 de mayo pues se le procedió a hacer su liquidación de beneficios sociales, ¿no?
el 31 de mayo. Por eso es importante acá la columna de cese, columna de fecha de ingreso y fecha de cese. Entonces, sí, nosotros podemos saber que esta trabajadora debe de ser liquidada y hacerle su liquidación de beneficios sociales. Y como nos comenta el ejercicio, que todos han trabajado su mes completo, obviamente pues estamos que este es los mismos, la misma remuneración básica vendría a ser, si han trabajado su mes completo, lo mismo por días trabajados. Entonces, en este caso, nada más, porque si son de menos días, nosotros podemos ponerle, como les estaba diciendo, en caso que falte un día, ¿ve? Ya acá automáticamente nosotros restaríamos acá sus jornadas, ya no sería por decir 30, sino 29. Y automáticamente acá va a cambiar. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué? Porque hay un día de falta. ¿Sí? Entonces acá sí ya se haría diferente. Pero en este caso estamos hablando de que es completo, ¿verdad? Entonces, si es completo, quiere decir que no hay por qué descontarle al trabajador. Serían sus días completos. Su asignación a quien les corresponde, esta es la columna en el caso de si trabajara un domingo, porque el cálculo del domingo es totalmente diferente. Tendríamos que pagarle prácticamente 2 sueldos más si es que trabaja un domingo. Lo mismo que no solo del trabajo de un domingo, sino un día feriado, ¿no? Por eso se recomiendan las columnas de días de feriado, el día de dominicales. Y acá ya podemos nosotros calcular las horas extras. Ahora, para hacer los cálculos de las horas extras, bueno, ya he visto que algunos lo han trabajado muy bien. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, si el trabajador, acá en este caso, este trabajador, ¿cuánto gana? ¿Cuál es su sueldo de este trabajador, muchachos? A ver, 930. 900, 930. pero tiene asignación familiar, ¿verdad, muchachos? Entonces, su sueldo en sí de esta persona es de 1.023, ¿o no? Sí. Ya, 1.023 soles, muy bien. Pero ese es su sueldo que ellos ganan por un mes, y el mes está considerado en 30 días. Entonces, algo simple, pues nosotros necesitamos saber cuánto es lo que va a recibir por un día. Entonces, dividimos entre 30 y nos va a salir su importe de su sueldo diario, ¿sí? Bien. Sí. Y posteriormente, ¿qué debemos hacer? A eso lo dividimos, y ya sabemos que en un día gana tanto, pero también sabemos nosotros que ese trabajo es por ¿cuántas horas? Por 8. ¿Sí o no, muchachos? ¿O no? Sí. Entonces, sí, Sí. dividimos entre 8 horas y nosotros podemos saber el costo que gana. Ahí que estaríamos averiguando. A ver, muchachos. ¿Cuánto gana por hora? Claro, podemos saber nosotros, el trabajador, cuánto va a estar ganando por hora. Posteriormente, ¿qué debemos hacer? A ver, si nosotros vemos que este trabajador gana por hora 4.26, ¿qué más hacemos? Ese trabajador, cuando trabaja una hora extra, ¿qué porcentaje debemos de calcularle, muchachos, la hora extra? 25%. Correcto, entonces acá simplemente nosotros le vamos a aplicar a esa hora el 25%. ¿Está bien? ¿Está bien ahí o no, muchachos? ¿Sí?
¿qué debo hacer? A esta hora, yo lo multiplico por ¿cuánto? Hemos dicho por Por el 5%. 25%, ¿sí? Y Sí. este 25% nos sale ¿cuánto? A ver, chicos. 1065. Muy bien, entonces 1.07. Y si nosotros queremos saber la hora extra, ¿cuánto sería? Simplemente diríamos que una hora extra vale ¿cuánto? 5.33. 5.23. ¿Cómo calcularíamos acá? A ver, chicos, ayúdenme. Quiero saber. ¿Está bien? ¿Sí? Este vendría a ser una hora extra de al 25%, pero hay ocasiones en que trabajo una tercera hora extra y en la tercera hora extra, ¿cuánto nosotros debemos de cancelarle? ¿El 25% igual o cuánto? 35%. 35. Ya, entonces en el caso del 35%, ¿cómo deberíamos de sacar? Igual a la hora, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es en una hora? Que debo de sacarle, multiplicar. ¿Por cuánto? 35. 35%. Muy bien. Entonces yo al multiplicar el 35%, ya estoy considerando que yo puedo saber cuánto cuesta una hora al 35%, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien así los cálculos, chicos? Sí. Ya, muy bien. Entonces, pero acá me está diciendo que cuántas horas trabaja al 25%, chicos. A ver. 4 horas. 4 horas, claro, porque yo ya veo acá, ¿sí? Veo que acá me dice 4 horas y que acá me dice 1 hora. Entonces simplemente yo tendría que proceder acá a hacer una multiplicación. ¿De cuánto? ¿Está bien? ¿Está De mal, chicos? 5.63 por 4. Claro. También. Y posteriormente, acá, ya, pues no voy a multiplicar por 1, ¿o sí? Que vendría a ser lo mismo. ¿Cuánto sería acá? 5.75. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Creo que sí. Bien, entonces si nosotros ya sabemos el importe de 4 horas más 1 hora, a sumarlo, podríamos saber cuánto es. 27. ¿Sí? Bien, entonces para eso tenemos nosotros una columna, que en el 25% debemos de tener, ¿cuánto, chicos? 21.31, ¿verdad? ¿Sí? Y en la columna de 1 hora, 5.75. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, si nosotros tenemos las 4 horas están valorizadas en 21.31, 1 hora está valorizada en 35%, sería 5.75. La suma de los dos va a ser los 27.06. Bien. Pero ¿por qué los separamos? ¿Saben por qué, muchachos? Porque a la hora que nosotros vamos a hacer la boleta, vamos a tener que en la boleta detallar las horas extras por 25% y las horas extras por 35%. Y cuando llenamos al plame, en el plame también nosotros llenamos por horas. Y dentro de ese plame tenemos horas al 25% y horas al 35%. Por lo tanto, en esas casillitas del 25 y el 35%, nosotros tenemos que tener este detalle. Porque normal nosotros en algunas ocasiones podríamos pues juntarlos, ¿no?
Entonces, a eso es a lo que yo me refería. Que hay trabajos que los he visto muy bien, pero es recomendable para nosotros poder trabajar más directamente en el plame, porque si yo lo tengo en una sola columna agrupado todo, después no puedo pasar la información al plame. Y en pocas palabras me haría, como se dice, un montón de problemas sabiendo cuál es, por qué no es. Entonces tiene su razón, su motivo. Entonces, si nosotros ya sabemos, en este caso, para saber la sumatoria total de lo que el trabajador va a poder percibir, simplemente sumamos nosotros su sueldo normal más su asignación familiar y también si ha trabajado feriados, domingos, horas extras, y debe salir el importe total. Entonces, en este caso nada más nosotros tenemos que este trabajador se le tiene que sumar sus horas extras. Entonces saldría 1050.06. Ahora, al tener ya esta columna, viene a ser toda la columna del sueldo afecto a los impuestos respectivos. ¿Qué entendemos por impuestos respectivos? Que nosotros acá recién esa va a ser la base para poder afectarlo si está en el Sistema Nacional de Pensiones, si está en la ONP, ¿sí? Y procedemos a hacer los descuentos respectivos. Ahora, muy bien, pero en base a la remuneración afecta. Ahora, lo que nosotros pasaríamos es a determinar los descuentos que se le hace al trabajador, dependiendo si está en AFP o en ONP. Ahí es donde nosotros, y creo que hubo algunas inquietudes por los porcentajes que ganan algunos, que tenemos que aportar de algunos trabajadores. Entonces, ahí hay una variación que nosotros encontramos en las AFPs y tenemos que colocar el porcentaje que le corresponde si es que el trabajador es en cuanto al sistema, si tiene una afiliación mixta, una afiliación sobre el flujo, pero eso para saber nosotros con exactitud, a la hora que les enseñé la vez pasada que ingresamos al registro y le damos de alta al trabajador, ahí nosotros ingresamos con su número de DNI y podemos saber en qué AFP está, y no solo en la AFP, podemos también saber qué comisión se le está afectando. O en otra ocasión yo les manifesté que una cosa es que nosotros hagamos los cálculos en un Excel, pero para hacer estos pagos, en el caso de pagar el AFP, hay una planilla que se llama AFPNet, así como tenemos nosotros el PLAME, igualito hay una AFPNet en el cual nosotros ingresamos con el número del RUC, del contribuyente, nos dan nuestra clave, la AFP, y ahí están todos los trabajadores y podemos ver en qué comisión están, los porcentajes, y simplemente vamos a ingresar los datos del trabajador con su DNI, y ahí lo calcula automáticamente. Por eso es que en este caso algunos me preguntaban cuál es uno con otro y cuándo uso y cuándo no. Eso fue la manera cuando uno se afilia como trabajador, se afilia no solo a una AFP y dice qué tipo de estas comisiones desea estar afecto. Y ya pues eso ya queda para siempre y los porcentajes lo va cambiando la AFP. Entonces, por decir, si nosotros afectamos a este trabajador con todos los descuentos que tenemos, la comisión, la prima de seguros,
Porque esos son 3 aportaciones lo que se le descuenta al trabajador. Es diferente en el caso de la ONP, ¿verdad, muchachos? En la ONP nosotros simplemente pues le aplicamos el 13% a la base y ahí, como dices, acabó todo. Y simplemente pues al trabajador, si yo tengo por sueldo de 2.893 soles afectos a sus impuestos de ONP, le descuento el 13% y la diferencia es lo que va a recibir el trabajador. Pero en este caso, ¿qué sucede? Que las AFPs no es así. Nosotros debemos también tener las columnas separadas para las AFPs. ¿Por qué? De nuevo vuelvo a lo mismo. A la hora que nosotros vamos a ingresar la información en el PLAME, vamos a tener que ingresar columna por columna. Nosotros normalmente podemos decir que todo el porcentaje, a ver chicos, si nosotros acá analizamos, de este trabajador, tiene su aporte obligatorio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? El porcentaje estoy hablando, 10%, ¿sí? Alumnos, Sí, Sí, profesora. sí. ya, Sí, profesora. 10%. Posteriormente tenemos prima de seguro, 1.35%, pongámosles acá, 1.35%. Esto está en un Excel, solo que yo le estoy tratando de hacer para que ustedes entiendan un poco más. Y tenemos la comisión 1.60. En este caso, esta comisión es comisión por el flujo. En este caso acá, tengo ya la comisión que es mixta. Entonces, si yo tengo acá 1.60, en muchas ocasiones yo les he visto que ustedes simplemente que han hecho así, suma 12.95. Está bien. Es un porcentaje y normalmente le sacamos en una sola columna el 12.95 y se acabó. Y le descontamos y la diferencia le pagamos al trabajador, sí. Pero esa es una planilla, se hace para que sirva en ambas ocasiones. Y para la hora que tengo que llenar el plame, en el plame yo tengo que llenar, chicos, columna por columna. Entonces, por eso se recomienda que se haga cuánto es en mi aporte obligatorio, tanto. Cuánto es en mi prima de seguro, tanto. Cuánto es en mi comisión. Claro que al final va a ser, si yo voy a sumar, me va a tener que dar lo mismo que le voy a descontar. En eso no va a haber problema. Porque va a salir el descuento. Pero a la hora que yo lleno mi plame, porque la idea es no solo tener el registro, no solo tener la planilla, sino también llenar el PDT plame. Y para llenar yo necesito estas 3 columnas. Y por eso debe ser una planilla separado los porcentajes. Los porcentajes acá y estos son los descuentos. ¿Por qué? Porque si los porcentajes de una FP cambian de un mes a otro y ustedes tienen su mismo Excel, simplemente le cambian, pues chicos. Por decir, bueno, en el caso de el aporte obligatorio, casi nunca varía el 10%. Y a veces la prima también. Pero en el caso de la comisión, a veces es 1.60, 1.80, 1.90, 1.60, varía. Entonces, si nosotros ya tenemos una planilla en un Excel trabajada con estos porcentajes, de variar acá simplemente si cambió, supongamos, yo varío, pues ya no es 1.60, sino es 1.50. Y automáticamente, pues, se va a cambiar la fórmula, ¿sí? Esa es la ventaja. Y la otra ventaja es que me va a servir para llenar inmediatamente al plan. Entonces, cuando yo voy a llenar mi libro, mi plame, voy a llenar columna por columna. Lo ideal, espero que terminemos esto y entrar de nuevo al plame
me llevaría la otra semana hacerles, y enseñarles cómo ustedes tienen que llenar ahí cada columnita en el plano, importe por importe. Claro que al final se suman los tres y se le descuenta y el neto es solo lo que se les va a pagar al trabajador. ¿Hasta ahí sí me han entendido, chicos? Sí. Y bueno, y también la razón por la cual uno debe de tener una planilla un poquito más grande. Y no solo eso, también debería ir una columna en la cual yo pongo los adelantos. ¿Por qué? Porque a veces sucede en la realidad que al trabajador necesito plata, va al área de recursos humanos y simplemente pues por X motivos le dieron un adelanto. Le dieron un adelanto de cuánto, puede ser de 100 soles, de 50 soles, y nosotros no sabemos. Y en ese momento debemos tener la columna, porque si por A o B le dieron 100 soles, nosotros tendríamos que proceder a restar. Pues. ¿Ven, chicos? Y no solo eso, porque este adelanto también, a la hora que vamos a llenar el plame, también se va a necesitar. Entonces, me gustaría que ustedes aprendan una planilla un poco más actualizada que les sirva para que ustedes sepan cuánto va a ganar el trabajador, den el informe, den el reporte, les ayude a llenar el PDT Plame, así como también pasen a la gerencia directo sus pagos, por eso deben tener las cuentas de los bancos, las cuentas en las cuales pueden abonar. Entonces, en una sola planilla se pueden hacer varias cosas. ¿Sí, muchachos? Bueno, porque estas son planillas un poco más reales con las cuales trabajamos. Chicos, después que se grabe, volvemos a ingresar para continuar, por si acaso. ¿Sí? Pero al menos ya tienen un poco más de conocimiento en la determinación. Porque después de esto vamos a proceder a hacer, ¿qué? El trabajo de la liquidación a la trabajadora. ¿Sí? Porque así ya prácticamente nosotros podemos saber cuánto le vamos a pagar a cada trabajador. No solo eso, ya con esto sabemos cuánto es nuestro pago de AFP, de ONP, ¿sí? Podemos determinar también el de salud, el neto a pagar, y simplemente sería cuestión de llenar el plame para saber cuánto es la obligación de ONP, de